mi nombre es Estefanía Rodríguez y voy a hablarles de las pandemias que han azotado a la humanidad. Para comenzar quisiera aclarar el concepto de epidemia. La epidemia se cataloga así cuando la enfermedad se propaga activamente debido a que el brote se descontrola. La pandemia, para que se llegue a declarar pandemia, tiene que cumplir con dos criterios. El primero es que el brote epidémico afecte a más de un continente y el segundo es que los casos ya no sean importados, sino que sean pasados en la misma población de persona a persona. Primeramente vamos a hablar de la peste negra. La peste negra fue una pandemia que ocurrió en octubre de 1347. Los historiadores mencionan que mató a la mitad de la población de Europa o a un tercio de la población aproximadamente, con 30 millones de personas muertas. La peste es una enfermedad propia de los roedores. Esta se contagiaba por ratas. Estos traían consigo en su lomo, traían pulgas y piojos que al momento de picar al humano transmitían esta enfermedad llamada peste negra. En su caso, en algunos otros casos se mencionaba que muchos de los cazadores cazaban marmotas y la ingesta de esos animales y posteriormente con sus pieles hacían abrigos. Entonces era un contagio sumamente alto debido a que se tenía contacto con las pulgas. Entonces se fue esparciendo rápidamente. La fiebre, los síntomas era fiebre muy alta, escalofríos, náuseas y tos con sangre. También aparecían unos bubones negros en la piel muy dolorosos. Estos se inflamaban debido a que se inflamaban los nódulos linfáticos y al romperse generaban un olor muy fétido. La gente solía morir a los 5 días de presentar los primeros síntomas. Se contagió con rapidez debido a su periodo de incubación, no presentaba síntomas y contagiaba a muchas personas. Crearon una medida nueva para controlar la peste negra, la cual consistía en que las embarcaciones duraban detenidas en alta mar por 40 días. Si no se presentaba ningún síntoma de la enfermedad, era seguro que descargaran en el puerto. Si no, debían irse. De ahí se originó el término llamado cuarentena. Frenaron la peste aislando a los enfermos y quemando sus ropas y cadáveres. Durante ese tiempo se usó una mascarilla muy característica que tenía un pico en esta parte y adentro de ese pico llevaban plantas y sustancias aromáticas que ayudaban a prevenirse del aire podrido. Después de esto apareció el cólera. El cólera se originó en 1817. Se originó en la India, donde durante los festivales una multitud de hindúes se reunían a las orillas del río Ganges para bañarse y de ahí contagiaron la enfermedad debido a que las partículas de cólera estaban en el río contaminado. Esta enfermedad es un indicador de una mala higiene y sanitización de aguas. Se esparció debido a las expansiones territoriales. Sus síntomas eran una diarrea muy fuerte, acuosa, seguida de una deshidratación. En ese entonces se creía que se transmitía de humano a humano o por el aire, y posteriormente se descubrió que se transmite por agua y comida contaminada con materia fecal de aquellas personas que sufren la enfermedad. La incubación de la bacteria dura entre 12 y 72 horas. Provoca la liberación de electrolitos llevando a la deshidratación. Es por eso que para el tratamiento consistía en una rehidratación rápida de electrolitos que eran los que habían perdido durante la diarrea. Una característica física de su cuerpo era que se les veía la piel arrugada y los labios azules. Actualmente mueren 95,000 personas por año. Mejoró el nivel de contagios a medida que se sanitizaron las aguas y las condiciones higiénicas. La vacuna fue creada en 1854, pero lo más importante es la higiene de las poblaciones.
Posteriormente apareció la gripe española, que era un brote de influenza con una tasa de mortalidad de 10 al 20%. Fallecieron entre 50 y 100 millones de personas en el mundo. Se originó en los campamentos militares y se esparció durante la Primera Guerra Mundial. Se dice que la teoría apunta a que el paciente cero fue un cocinero de un campamento de Riley, de un campamento de Fort Riley en Kansas, que era un campamento militar. Esto se registró en 1918 y esa persona en pocas horas contagió a cientos de personas más en el hospital donde lo atendían. De ahí se esparció mediante los soldados, como ya lo mencioné, por la Guerra Mundial, llegando a España. En España fue donde se dio a conocer esta pandemia debido a que se pasaba por una guerra y estaban censuradas los medios de comunicación, entonces no hablaban abiertamente de estos temas, y España, como era neutral, pudo publicar esta enfermedad y que se hiciera conocida a nivel mundial, y posteriormente se pudo identificar esta gripe cuando se empezó a convertir en pandemia, y de ahí se derivó el nombre de gripe española. De Estados Unidos se propagó a Francia, posteriormente pasó a la Gran Bretaña, a Italia y llegó a España. La mayoría de las víctimas cayó en 13 semanas, es decir, de septiembre a diciembre de 1918 se creó el pico de contagios. La cepa del virus se descubrió hasta 1843, no mató solo a niños y adultos mayores, sino que atacó a personas inmunemente fuertes de entre edades de 20 a 40 años también. Al parecer esto lo causaba el que no haber sido expuestos a esta cepa, no creaban inmunidad natural y fue que los atacó de manera muy fuerte. De ahí continuó con la gripe asiática, surgió en 1957 en Yunnan, China, y se extendió a Singapur. La influenza tiene la característica de mutar todos los años, haciéndose así que el organismo no lo reconozca y vuelva a enfermar de nuevo. Cada cierto tiempo muta una forma más compleja, a esto se le denomina shift o cambio antigénico mayor. Al ocurrir esto, se genera más la posibilidad de que se convierta en una pandemia. Fue la oportunidad para observar la respuesta a la vacuna que se había creado. Los resultados fueron positivos. Esta cepa se originó en aves. Llegó a Japón en mayo de 1957 y posteriormente, cuando llegó a América, los niños estaban de vacaciones y no se registró un alto contagio. El alto contagio surgió posteriormente cuando los niños volvieron a las clases. Se registró un aumento. La tasa de mortalidad es de un 0,8% y murieron al menos 2 millones de personas en el mundo, y el primer pico de mortalidad se dio en octubre de 1957 y el segundo en febrero de 1958. Este mismo virus estuvo circulando aproximadamente 11 años posteriores a esto, en un periodo llamado interpandémico, generando resfriados, pero no ya con menor mortalidad. Posteriormente apareció el ébola. Este surgió en 1976, detectando su primer caso en la República del Congo, en una remota aldea a la orilla del río Ébola, de ahí es su nombre característico, y desde entonces este virus resurge provocando centenares de personas muertas. Los investigadores señalan que este virus proviene del murciélago, de la fruta. Como supuesto origen del virus, este murciélago contagió a distintos animales,
como el cerdo, y al ser consumido por las personas se empezó a esparcir la enfermedad, o por el mismo consumo de murciélagos. Esta enfermedad es muy contagiosa debido a que si tienes un corte en tus manos y tienes contacto con esa sangre que ya está infectada, o te tocas los ojos o te tocas la boca o la nariz, pues por estas partes la bacteria entra a tu cuerpo y provoca una serie de reacciones. Perdón, es un virus, no es una bacteria. Provoca una serie de reacciones que terminan en unos síntomas que levemente pueden ser fiebre, dolor de músculos, dolor de garganta, debilidad, dolor de cabeza, y ya posteriormente se vuelven más graves, generando vómitos, diarrea hemorrágica, hemorragia interna y hemorragia externa. Tiene entre 6 y 16 días para vencer la enfermedad o morir. El virus en personas sobrevivientes sobrevive en el semen hasta por 3 meses posteriores de que ya se haya sobrevivido a esta enfermedad. Durante 2014 esta enfermedad salió de control, se obligó al cierre y a la cuarentena de algunas poblaciones. El periodo de incubación de este virus es de 2 a 21 días. Una persona enferma es contagiosa hasta que muestra síntomas. Las personas suelen morir rápidamente y en condiciones bastante impactantes, ya que presentan, muchas sangrado interno, pueden sangrar por los ojos, por la nariz, por los oídos, donde tienen hemorragias internas muy fuertes provocadas por ese virus. Y en el tratado de los cadáveres se sugiere que se rocían con cloro para eliminar los gérmenes del ébola. No se debe de tener ningún contacto con el cadáver porque te contagias rápidamente. Debido a esto, su cultura provocaba que hubiera más contagios, debido a que cuando había rituales para despedirse de sus familiares muertos y los abrazaban, entonces generaban mucho más contagio. Después de esto apareció el VIH, virus de inmunodeficiencia adquirida. Los primeros casos se detectaron en 1980 en homosexuales en Nueva York y en California. Se creía que era una enfermedad que solo le daba a los gays, los llegaron a llamar cáncer gay. Los primeros casos se registraron con sarcoma de Kaposi, el cual era un tipo raro de cáncer en la piel. Al tiempo se detectaron casos también en drogadictos por vía intravenosa, que se inyectaban heroína, un tipo, además receptores de transfusiones de sangre. El virus provoca inmunodeficiencia en el organismo al atacar los glóbulos blancos que ayudan a combatir las infecciones. Esto nos llama a que interiormente tu cuerpo, el virus va matando tus defensas, y entre más las mata, te atacan enfermedades más crónicas características de esta enfermedad, y eso es lo que a final de cuentas te mata. El sexo sin protección es la principal vía de contagio. El virus, al estar dentro del cuerpo, se reproduce con mucha rapidez. Se cree que se originó en África, donde los monos y los simios tienen un virus similar a este. La teoría apunta a que algunas personas cazaron y comieron chimpancés infectados, de ahí se fue convirtiendo en una cadena, y actualmente se sigue considerando como una pandemia global. La región más afectada es África. La mayoría de los niños contraen el SIDA por medio del parto o el amamantamiento de sus madres, y los tratamientos antivirales consiguen reducir la velocidad de reproducción de este virus, pero no erradica la enfermedad. Este virus muta con facilidad, creando cepas más resistentes a los fármacos. Posteriormente apareció la influenza A, H1N1. Esta surgió en el año 2009, comenzó en Veracruz
pero fue detectada en Estados Unidos en abril del mismo año. La primera muerte ocurrió en abril, el 11 de abril, en una niña que enfermó desde el 19 de marzo. Al mes se extendió por varios estados de México, Estados Unidos y Canadá. Se esparció a España, Alemania, Corea del Sur y Reino Unido. Durante gran parte del desarrollo y propagación no se dispuso de una vacuna. La vacuna fue creada hasta el 12 de junio de 2009 y en agosto se aprobó el usarla en humanos con resultados positivos. Se dictaminó aislamiento social y el uso de mascarillas. Los síntomas de esta enfermedad son similares a los de la gripe común: fiebre, tos, picor de garganta, dolor muscular, dolor de cabeza. Murieron entre 150,000 y 500,000 personas directa o indirectamente del brote. Posteriormente apareció el síndrome respiratorio agudo severo, el cual surgió en Guangdong con el profesor Liu y lo propagó él a viajar a Hong Kong a acudir a una boda, y él sabía que estaba enfermo pero no lo comunicó. Se manejó como un secreto de estado en Guangdong y posteriormente eso fue la causa de que se esparciera por Hong Kong y a nivel mundial, porque Hong Kong es una ciudad muy poblada y donde mediante viajes fue importada a los distintos continentes. Al acudir al hospital, él mismo infectó a 70 trabajadores de salud. Se dice que ahí mismo él le reveló al personal de salud y agonizante que él había descubierto un tipo de coronavirus que era que le estaba originando ese cuadro agudo respiratorio. Este virus provoca dificultad para respirar y ataques de tos. Después desarrolla una pulmonía de grandes magnitudes, que es la que termina matándote. Sin un fuerte sistema inmunológico y sin un tratamiento de oxígeno, las posibilidades de sobrevivir a esta enfermedad son muy pocas. Los pulmones se van llenando de agua. En pocos días se registraron 200 casos en Hong Kong y se declaró estado de emergencia aún sin saber a ciencia cierta su contagio. El contagio se derivó de que él se hospedó en un hotel, entonces se fue, como no sabían que se contagiaba mediante que al estornudar o tocar alguna superficie el virus se quedaba ahí, entonces otras personas lo contraían al tocar el mismo, y como se fue expandiendo en un edificio donde todos tocaban los botones del elevador, entonces ahí fue donde se extendió rápidamente y a esas personas se les pusieron en aislamiento en un campamento abandonado para ver y para sanitizar el edificio en el que estaban viviendo. El SARS provocó 774 muertes oficiales. Literalmente el SARS se comía los pulmones. En el sur de China se dice que funciona. Muchos expertos, epidemiólogos y virólogos lo denominan como una cámara de incubación de enfermedades respiratorias, debido a que se tienen criaderos de animales en conjunto y, por ejemplo, cuando hay un criadero de cerdos, gallinas y patos en conjunto que tienen relación con los humanos, se llega a creer que pueden tener, se crean nuevos virus que van escalando de animal a animal y luego las personas. Entonces, en China hay muchos mercados de animales vivos, entonces de ahí se genera como que todo esas enfermedades respiratorias que pasan a los humanos y de ahí posteriormente se convierten en pandemias. Después de esto ocurrió otra pandemia llamada MERS en el 2012. Esta cepa se identificó en Arabia Saudita en 2012. Se cree que se originó en el murciélago y de ahí se transmitió a camellos.
La enfermedad se exportó a Europa, Estados Unidos y también Asia. En Corea del Sur se registró el mayor brote. Se transmite de persona a persona, pero solo con contacto muy estrecho. Esta enfermedad estuvo un poco controlada porque la infección puede pasar inadvertida, producir problemas respiratorios suaves hasta causar la muerte por una infección aguda. Esta enfermedad es letal en personas mayores con enfermedades crónicas. No existe vacuna para esta enfermedad, y esta provoca fiebre y tos, dificultad para respirar, que desemboca en neumonía. Se registraron 2.494 casos en 27 países, y 858 muertes debido al mes. Finalmente, les voy a hablar de la pandemia que está ocurriendo ahorita, que es el COVID-19. Esta se originó en Wuhan, China, y se notificó el 31 de diciembre a nivel mundial de 2019. Esta pandemia en poco tiempo se empezó a esparcir en los continentes hasta provocar una cuarentena, un aislamiento social mundial, al que hoy en día todavía no podemos salir. Se va tratando de levantar las medidas, pero aumentan los contagios y se vuelve a regresar a esas medidas de contingencia sanitaria. Se cree que se originó en el murciélago o en el pangolín. Este es un tipo de coronavirus, es sumamente transmisible. El tratamiento es solo de apoyo a los síntomas que van presentando los enfermos. Los síntomas son fiebre, tos seca, y pacientes con dolores y molestias, la congestión nasal, el dolor de cabeza, la conjuntivitis, dolor de garganta, diarrea, dificultad para respirar, y últimamente se han encontrado erupciones cutáneas en el cuerpo. Se ha infectado a más de 8 millones de personas en todo el mundo, mientras que la cifra global de decesos alcanza los 440,000 decesos a nivel mundial, y sigue avanzando porque aún no tenemos una vacuna contra ese virus, y seguimos luchando contra ello, y cada país, cada estado, cada ciudad maneja sus medidas de contingencia y va registrando sus casos y sus muertes. En conclusión, es realmente interesante investigar sobre estos tipos de temas, ya que despierta un especial interés en seguir indagando sobre todo lo que provoca los virus en nuestro cuerpo y cómo rápidamente genera muchos estragos en distintos continentes, generando pandemias históricas que se registran. Me fascinó saber más sobre las pandemias porque de este modo comprendo de manera científica lo que hoy está sucediendo y las medidas que se utilizaron para contener dichos virus o bacterias en determinado tiempo. Es importante conocer sobre estas pandemias para poder protegernos al tiempo de ser responsables con las medidas de contingencia que se dictan. Entonces podemos comprender de qué manera viajan los virus, de qué manera podemos contribuir a que no se sigan esparciendo, y es fascinante de verdad el darte cuenta de que cosas tan pequeñas son enemigos invisibles totalmente capaces de acabar con una persona en cuestión de horas, días, meses, pero de una manera silenciosa que posteriormente ya contagiaste a muchas personas. Entonces, esto es todo por mi parte. Gracias.